Bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo invisible que nos rodea. Usaremos como guía un artículo de Wikipedia sobre microbiología para intentar descubrir, las claves de esta ciencia que estudia organismos diminutos. Y para empezar, un dato que a mí me parece increíble. La idea de que existían microbios es siglos anterior a poder verlos. Ya los mencionaban, los jainistas en India en el siglo VI a.C., y luego Varrón en la antigua Roma, que ya avisaba de criaturas diminutas cerca de los pantanos que causaban enfermedades. Es que es alucinante esa intuición, ¿no? Sí, totalmente. Es fascinante cómo pudieron, intuir la existencia de ese mundo oculto. Y claro, eso sienta las bases para entender cómo se fue desarrollando el campo después. Vale, pues entremos en materia. ¿Qué es exactamente la microbiología? O sea, ¿qué estudia? O incluso cosas acelulares como los virus y los priones. Que ahí hay debate, ¿no? Sobre si están vivos o no. Exacto, ese es otro melón. Pero bueno, incluye bacterias, arqueas, hongos, protistas. Vamos, un universo entero y muy diverso. Y dentro de ese universo hay una división fundamental, ¿verdad? Los que tienen, digamos, el interior más complejo y los que no. Justo. Están los procariotas, como las bacterias y las arqueas, que estructuralmente son más simples, sin orgánulos internos, con membrana. Y luego los eucariotas, como los hongos y los protistas, que sí tienen esos orgánulos. Tradicionalmente, para estudiarlos, pues se usaban cultivos en laboratorio y el microscopio, claro. Lo típico que nos imaginamos. Placas de Petri y mirar por el microscopio. Eso es. Pero eso tenía una limitación enorme que hemos descubierto sobre todo más recientemente. Ah, sí, ¿cuál? Pues que con esas técnicas clásicas, en realidad, solo veíamos la punta, pero la puntita del iceberg. O sea que si nos escapaba mucho. Muchísimo. Hoy sabemos que menos del 1% de los microbios que hay en un entorno normal, como el suelo o el agua, se pueden cultivar con los métodos tradicionales. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿cómo se estudian ahora? Pues ahora dependemos muchísimo de herramientas moleculares, sobre todo de la secuenciación de genes específicos. Hay uno, el del ARN ribosómico 16S, que es como un código de barras para identificar bacterias. Nos permite saber quién está ahí directamente de la muestra sin necesidad de que crezcan en el laboratorio. Entiendo. Y volviendo un poco a la historia, que esto siempre me fascina. Aunque Robert Hooke ya vio mohos en 1665 y parece que Kircher quizá vio algo antes, el que nos deja a todos con la boca abierta es Anthony van Leeuwenhoek, ¿no? En los años 1670. Sí, totalmente. Lo de Leeuwenhoek es increíble. Con microscopios súper simples que además hacía él mismo. ¿El mismo? Sí. Vio lo que llamó animálculos con un detalle alucinante para la época. Imagínate ese momento, descubrir un mundo nuevo. Tuvo que ser. ¡Wow! Y luego ya el siglo XIX fue la explosión, ¿no? La bacteriología como tal. Exacto. El siglo XIX fue crucial. Tienes a Ferdinand Kohn, que empezó a clasificar bacterias, descubrió las endosporas, que son formas de resistencia súper duras. Luego Louis Pasteur, claro, que refutó la generación espontánea, nos dio la pasteurización, las vacunas. Vamos, un gigante. Y Robert Koch, que fue quien realmente estableció la conexión entre microbios específicos y enfermedades, con su teoría germinal y los famosos postulados de Koch. Aisló el bacilo de la tuberculosis, por ejemplo. El enfoque de Koch era muy médico, ¿verdad? Centrado en los patógenos, en los malos. Muy médico, sí. Pero claro, la microbiología es mucho más que eso. ¿Y quiénes ayudaron a ver esa imagen más amplia? Pues ahí destacan dos figuras clave. Martinus Beijerinck, que descubrió los virus, imagínate, otra entidad nueva, y desarrolló técnicas de cultivo de enriquecimiento, que son fundamentales para aislar microbios con funciones específicas. Y Sergei Winogradsky. Este fue pionero en entender el papel ecológico, el papel geoquímico de los microbios. Descubrió la quimiolitotrofia. ¿La quimio qué? Quimiolitotrofia. Es la capacidad, alucinante también, de obtener energía de compuestos inorgánicos, de rocas, de minerales, y también las bacterias fijadoras de nitrógeno, esenciales para la agricultura. O sea que ellos mostraron que los microbios no solo causaban enfermedades, sino que eran cruciales para el planeta. Exacto. Abrieron el campo a su verdadera dimensión ecológica. Y no podemos olvidar a Joseph Lister, que aplicó todo esto a la cirugía con los desinfectantes. Vale, entonces, con toda esta historia y descubrimientos, ¿qué implica todo esto hoy en día? ¿Para qué nos sirve saber tanto de microbios?
Uf, pues para muchísimo. Los microbios son mucho más que gérmenes, como decíamos. Tienen aplicaciones beneficiosas enormes. Piensa en la fermentación industrial. El alcohol, el vinagre, los yogures, el queso, todo eso son microbios trabajando. Claro. La producción de antibióticos que nos salvan la vida. Muchos vienen de bacterias como Streptomyces. También producen aminoácidos esenciales como el Corynebacterium glutamicum o biopolímeros como el xantano que se usa en medicina y alimentación. Y su papel en la naturaleza, en la biotecnología. Eso también es impresionante, ¿no? Sin duda, se usan en biorremediación, que es básicamente usar microbios para limpiar desastres ambientales, residuos tóxicos, y luego está todo el tema de las comunidades microbianas que viven con nosotros en simbiosis. Nuestro microbioma intestinal, por ejemplo. El famoso microbioma, sí. Exacto. Nos ayudan a digerir, producen vitaminas, nos defienden de patógenos. Son esenciales para nuestra salud. Y por eso se investiga tanto cómo podemos influir en él con probióticos, prebióticos. Incluso he leído algo sobre usarlos contra el cáncer. Sí, hay investigaciones muy interesantes usando bacterias como Clostridium modificadas para que ataquen selectivamente los tumores por dentro. Es una línea prometedora. Y algunos, como mencionabas antes con Myxococcus santus, incluso sirven como modelo para estudiar cómo funcionan procesos biológicos básicos. Exacto, para entender la cooperación celular, la comunicación. En resumen, entonces, la microbiología es como abrir una ventana a un universo que no vemos, pero que es, bueno, fundamental para la vida, la salud, la industria, el planeta entero. Hemos pasado de esas intuiciones antiguas a herramientas moleculares súper sofisticadas. Sí, el viaje ha sido increíble. Y esto nos deja con una pregunta final, yo creo, bastante potente para reflexionar. A ver, Si resulta que la inmensa mayoría de los microbios, ese 99% que decíamos antes que no podemos cultivar fácilmente, si todavía no los conocemos bien, ¿qué funciones biológicas desconocidas, qué aplicaciones revolucionarias para la medicina, la industria, el medio ambiente, qué secretos podrían estar todavía escondidos en ese enorme mundo oculto que apenas empezamos a rascar? hoy nos metemos de lleno con una figura que, bueno, todos conocemos, ¿no? Sauron, el señor oscuro del Señor de los Anillos, el ojo que todo lo ve. Pero ¿quién era de verdad? ¿Cómo llegó a ser eso? Esa es la clave, sí. Tenemos aquí una fuente bastante completa, un extracto de Wikipedia que nos va a ayudar a trazar toda su historia, porque no es un malo plano, ¿sabes? Su historia cubre miles de años, transformaciones. Queremos ir más allá de la sombra y la armadura. Exacto. A ver, vamos a ver sus orígenes como Myron, su caída con Morgoth, el primer señor oscuro, luego esa etapa como Anatar, el señor de los dones, y cómo acaba siendo esa voluntad oscura obsesionada con dominar. Tolkien llegó a decir que era lo más cerca que se podía estar de la maldad pura. Empecemos por el principio, que ya sorprende, Sí, sorprende bastante la verdad. porque no empezó siendo malo, para nada. Era Myron, un maya. Piensa en ellos como espíritus poderosos, ¿vale? Casi angelicales. Estaba al servicio de Aule, que era como el gran artesano de los Valar, de los dioses. Ah, de ahí le venía la habilidad para la forja y todo eso. Claro, era un hacedor, un perfeccionista. Le encantaba el orden, la estructura. Y parece que justo eso, esa obsesión por el orden y la eficiencia, fue lo que le atrajo de Melkor, de Morgoth. Vio en él como la capacidad de imponer su voluntad, de hacer las cosas rápido, ¿no? Exacto. Vio poder y la capacidad de ejecutar planes a gran escala. Y bueno, pues se convirtió en su lugarteniente principal en Angband, aquella fortaleza terrible del norte. Y ya en la primera edad se hizo notar, ¿eh? En las guerras contra los elfos. Vaya si se hizo notar. Conquistó Minas Tirith. Ojo, no la de Gondor, ¿eh? Otra anterior, en Tol Sirion. Y tuvo ese duelo famoso con Lúthien y Juan, el perro de Valinor. Donde se transformó en lobo, ¿verdad? Sí, en un licántropo enorme. Pero perdió. Tuvo que huir convertido en murciélago vampiro. Ya se veía su poder para cambiar de forma, pero también que no era invencible. Y bueno, consiguió escapar de la que le cayó a Morgoth al final de la primera edad. Y después de un tiempo escondido, reapareció en la segunda edad. Pero con otra táctica. Muy diferente, sí. Nada de fuerza bruta al principio.
Se presentó con una forma hermosa, amable. Se hizo llamar Anatar, el señor de los dones. Muy listo. Muy astuto. Se acercó a los elfos herreros de Eregion, sobre todo a Celebrimbor, que era nieto de Fëanor, nada menos. Les ofreció conocimiento, ayuda para crear cosas maravillosas Una manipulación del libro, vamos, apelando a su deseo de crear. y les ayudó a forjar los anillos de poder. Mientras, claro, él en secreto estaba forjando el suyo en el Monte del Destino. El anillo único. Uno para gobernarlos a todos. Ahí está la esencia de Sauron. Engaño y dominación. Cuando se puso el único, los elfos se dieron cuenta del percal, claro, y se armó la guerra. Sauron mató a Celebrimbor, recuperó casi todos los anillos y repartió 7 para los enanos, Y los 9 para los hombres. eso es, y esos 9 hombres cayeron del todo. Se convirtieron en los Nazgûl, sus sirvientes espectrales. Uf, Y la cosa no paró ahí. Su capacidad de corromper llegó hasta Númenor, aquel reino de hombres tan poderoso, en plan Atlántida. sí, se dejó capturar por su rey, Arpharazón. Pero una vez dentro, los manipuló. Hizo que adorasen a Morgoth, a su antiguo amo, y que se atrevieran a atacar Valinor, las tierras de los dioses. Y eso ya fue demasiado. Demasiado. Eru Ilúvatar, el dios supremo, intervino. Hundió Númenor, cambió el mundo. Sauron estaba allí y su cuerpo, destruido. Pero sobrevivió como espíritu. Sí, pero perdió para siempre la capacidad de ponerse un disfraz bonito. A partir de ahí su forma física sería siempre terrible, oscura. Volvió a Mordor, claro. Luego vino la última alianza de elfos y hombres, donde Isildur le cortó el anillo, pero no lo destruyó. Y entramos en la tercera edad, con Sauron debilitado, pero latente. 1000 años pasó como una sombra, recuperándose. Luego reapareció más discretamente, como el nigromante en Dol Guldur, en el Bosque Negro. Pero lo acabaron descubriendo Gandalf y compañía, el Concilio Blanco. Sí, lo expulsaron, pero vamos, que solo sirvió para que volviera a Mordor ya, abiertamente, y reconstruyera Barad-dûr, la Torre Oscura. Y ya estamos en la época del Señor de los Anillos, la Guerra del Anillo, el ataque a Minas Tirith. Ujú. Pero su caída final es curiosa, ¿no? No lo derrota un gran guerrero en singular combate. Para nada. Su fin llega de una forma casi irónica. Es Gollum, ¿sabes? Que consumido por el anillo se lo quita a Frodo en el último momento y cae con él al fuego del Monte del Destino. Y al destruirse el anillo, Se destruye Sauron. Su poder estaba tan ligado al anillo que sin él se disipó. Quedó reducido a nada, una sombra impotente. hablemos un momento de la imagen más famosa, el ojo de Sauron. Después de Númenor, su cuerpo era terrible, sí. Y Sildumu dijo que su mano era negra pero ardía como fuego. Ujú. Pero en la tercera edad, lo que prima es el ojo. El ojo sin párpado, rojo vigilante. Es el símbolo en los escudos orcos, lo que ve Frodo en el espejo de Galadriel. Pero, ¿era solo un símbolo o era él, de alguna forma? Ahí está lo interesante. La fuente menciona que Gollum, que lo había visto, dijo que a Sauron le faltaba un dedo en su mano negra. Eso sugiere un cuerpo. O sea, que quizá tenía forma física en Barad-dûr. ¿Podría ser? Christopher Tolkien comentó que el ojo acabó representando su mente, su voluntad omnipresente. Quizá era ambas cosas a la vez, ¿sabes? Una presencia física y también ese poder mental proyectado. ¿Y sobre su naturaleza? Tolkien lo veía como eso, la encarnación del orgullo, del deseo de controlar a los demás por completo. Un ser bueno en origen, pero corrompido. Sí, corrompido por el poder y el deseo de imponer su propio orden. Se le ha comparado con figuras como Drácula o Valor de la mitología celta, el del mal de ojo. Pero la comparación más profunda que sugiere la fuente, citando a una experta, Berlin Flieger, es con Tom Bombadil. Exacto. No con Gandalf ni Aragorn, con Bombadil. Porque Tom es totalmente inmune al anillo. ¿Por qué? Porque no le interesa el poder, ni dominar nada. Es la indiferencia total frente a la obsesión total de Sauron. O sea que, resumiendo, tenemos a Sauron, un viaje trágico de creador a pura voluntad de dominio, pierde su cuerpo hermoso, se convierte casi en una abstracción de maldad vigilante, el ojo, una historia milenaria sobre cómo el deseo de control absoluto, corrompe absolutamente. Y esa idea final, la de Bombadil como su opuesto, nos deja pensando, ¿verdad? ¿Qué nos dice sobre el poder? Que la fuerza más controladora de la Tierra Media
tenga como su antítesis conceptual a alguien a quien el poder le da completamente igual? Uf, da para reflexionar, sí. Una buena pregunta para cerrar. Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el concepto del estado del bienestar. A menudo pensamos que es algo del siglo XX, pero ¿es tan así? Vamos a usar una fuente enciclopédica para ver qué es, sus raíces históricas, que algunas sorprenden, y cómo cambia de un sitio a otro. Venga, vamos a ello. Exacto. A ver, en esencia, hablamos de un modelo de gobierno, ¿no? Donde el Estado, o bueno, una red de instituciones, se encarga de proteger y promover el bienestar de la gente. El económico y el social. Vale. Se apoya en ideas como, bueno, la igualdad de oportunidades, que la riqueza se distribuya de forma más equitativa y la responsabilidad pública hacia quien no puede, digamos, asegurarse un mínimo para vivir. Entiendo. Pero, como decías, hay una variedad tremenda entre países. No es un bloque único, ni mucho menos. Y lo de los orígenes, que comentaba antes, es que va mucho más atrás de lo que parece. La fuente menciona ejemplos como, el emperador Ashoka en la India, siglo III a.C., Sí. con aquello de todos los hombres son mis hijos y creando centros de tratamiento. Fíjate. O el emperador Wen en China, de la dinastía Han, que daba pensiones y ayudas. E incluso la cura Annona en Roma, que repartía grano. Son como ecos muy lejanos, ¿no? Son ecos, sí, y fascinantes. Pero aquí está la diferencia clave, ¿sabes? Esas acciones antiguas, que muchas veces estaban ligadas a la figura del líder o a mantener un orden básico, Claro. pues difieren un montón del primer estado del bienestar moderno, el que se considera como tal, que es el de Otto von Bismarck, en Alemania en 1880. Ah, Bismarck. O sea, finales del 19. Eso es. Introdujo seguros de enfermedad, de accidentes, pensiones. La gran diferencia es que esto respondía ya a la industrialización masiva. Y buscaba de una forma bastante compleja, por un lado, frenar el avance del socialismo. Ajá. Y por otro, asegurar que la gente fuera leal al imperio. Una mezcla de, pragmatismo y cierto control social. Es curioso, ¿verdad? Que un sistema que hoy mucha gente asocia más con la izquierda tuviera esos inicios tan pragmáticos, casi conservadores. Totalmente. Y claro, luego vinieron las guerras mundiales, la Gran Depresión, y eso le dio un empujón enorme, ¿no? Se vio como una especie de tercera vía. Exacto, una vía intermedia entre los extremos ideológicos que, amenazaban a Europa en ese momento. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, de verdad, porque después de la Segunda Guerra Mundial, algunos países de Europa Occidental ya sí que fueron a por una cobertura, pues, casi integral, lo de la cuna a la tumba. Sí. Pero, ojo, incluso en ese momento de máximo esplendor, los modelos no eran iguales. El sociólogo Gösta Esping Andersen identificó 3 tipos principales que ayudan mucho a entender estas diferencias. A ver. Estaría el modelo liberal, más tipo Estados Unidos, ¿no? Más selectivo. Se centra en ayudar a quien demuestra que lo necesita. Luego el socialdemócrata, el nórdico, que es universalista. Busca un alto nivel de vida para todos y que la gente trabaje, mucha igualdad. Vale, como Suecia, Noruega. Eso es. Y el tercero, el conservador, más típico de Alemania, Austria, a menudo ligado al trabajo que tienes, a la familia tradicional. Entendido. 3 sabores distintos que reflejan, pues, prioridades sociales diferentes. Y supongo que estos modelos tampoco se han librado de críticas. Que va, para nada. Una crítica muy importante que señalan académicas como Anne Schola Orloff es la feminista, Ajá. que apunta a cómo muchos de estos sistemas se montaron, ignorando completamente el trabajo de cuidados no pagado que hacían sobre todo las mujeres. Claro, el trabajo en casa. Exacto. Orloff incluso reformuló un concepto clave de Sping Andersen, el de desmercantilización, que es la capacidad de vivir sin depender solo del mercado, para meter esta perspectiva de género. Demostró cómo ese trabajo invisible era en realidad fundamental para que el sistema funcionara. Un punto importantísimo, desde luego. Y para ver más esa variedad y las polémicas, tenemos el Reino Unido, ¿no? Con el famoso informe Beveridge que llevó al NHS su sanidad universal. Un hito.
¿sí? Y en Estados Unidos, el New Deal y la seguridad social fueron pasos gigantes, pero allí siempre ha habido mucho debate sobre la dependencia del Estado. Y de ahí salió esa figura tan polémica, la welfare queen, la reina del bienestar. Uf, efectivamente, un término muy cargado, ¿eh? A menudo con tintes racistas y clasistas, que se usó mucho en la época de Reagan. La fuente lo señala bien. Se utilizó políticamente para justificar recortes, se proyectaba una imagen de fraude, de pereza, entre quienes recibían ayudas. Ya veo, un ejemplo claro de cómo se mezcla esto con la política y los prejuicios. Totalmente. Mientras, pues otros países como Canadá o Australia tienen sistemas más mixtos, con competencias repartidas entre el gobierno central y las provincias o estados. Y el debate, claro, sigue hoy. ¿Están estos sistemas retrocediendo? Hay quien dice que sí, pero otros investigadores como Jacob Hacker sugieren que, bueno, que a pesar de reformas y recortes, las estructuras básicas aguantan. Y surgen alternativas. Como la renta básica universal, la RBU. La idea de dar una cantidad fija de dinero a cada persona, sin más. Que suena rompedor. ¿Lo es? Sus defensores dicen que simplificaría mucho todo, aunque claro, genera debate sobre cuánto costaría, qué pasaría con el empleo. Y otro punto interesante que saca el análisis histórico de Robert Paxton. Ojo, Ojo. incluso regímenes autoritarios y fascistas tuvieron sus propias versiones de bienestar social. También. Sí, muy excluyentes, claro, y por motivos propios. Buscaban unidad nacional a la fuerza, paz social controlada. ¿Pero lo hicieron? Vaya. Lo que demuestra que la idea de bienestar se puede usar para fines muy, muy distintos. Entonces, resumiendo un poco todo esto, hemos viajado desde esos ecos antiguos hasta los sistemas complejos de hoy. Hemos visto cómo nace, cómo cambia, los tipos que hay, las críticas. Al final, el estado del bienestar sigue siendo un reflejo de cómo cada sociedad decide, bueno, organizar la responsabilidad colectiva hacia su gente. Exacto. Y nos deja una pregunta ahí flotando, ¿no? Para pensar. Con toda esta historia, los modelos diferentes, los debates de ahora, desde la RBU hasta el equilibrio público-privado, ¿qué preguntas fundamentales nos plantea esto del estado del bienestar sobre esa tensión entre el individuo, la comunidad y el gobierno, para asegurar que todos tengamos una vida digna?